Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en la Universidad Javeriana de Cali, produciendo nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, nuestro canal del Sur Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran escritor español de origen gallego, Manuel Rivas. Muy buenas por estar aquí en nuestro programa, y para conversar con Manuel nos acompaña el escritor caleño Hubert Delgado aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el escritor español Manuel Rivas iniciamos esta charla y el escritor Hubert Delgado. Para iniciar queremos que nos hables un poquitico esa entrañable relación que tienen los gallegos con América, para que nuestros televidentes sepan, porque sé que hay uno de tus libros Sí. o varios dedicados a esta temática. América fue y es la tierra prometida, ¿no? En el imaginario gallego, digamos. Galicia no participó, los gallegos no tuvieron una presencia relevante en lo que fue el proceso que llamamos de descubrimiento, ¿no? Esas primeras expediciones, aunque siempre fue un pueblo marinero. Galicia tiene, digamos, no es una isla, pero tiene vocación de isla, ¿no? Y el mar forma parte de su identidad, digamos que el mar corre por nuestras venas, ¿no? Pero sí que después, en los siglos, fundamentalmente siglo XIX y siglo XX hasta los años 60, hay un proceso de migración de Galicia, lo hay de muchas partes de España, pero fundamentalmente de Galicia hacia América. Hay un escritor que decía, un escritor gallego, Risco, que decía Nueva York, La Habana, Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, están más cerca de Galicia que Madrid, ¿no? Y lo decía con la ironía esa de que tú te pones en el mar y el primer camino que hay, el gran camino, fue el camino a lo largo de los siglos, el camino de civilización, y el que se movió también el ser humano y la libertad fue el mar, ¿no? Entonces hay ese proceso, estamos hablando de que la diáspora gallega, la emigración, supone tanta gente como la que vive en Galicia. Somos cerca de 3 millones de gallegos y hay pues más o menos 3 millones de gallegos y gallegas por el mundo adelante, ¿no? Y es un proceso que sobre todo se origina con las hambrunas de mediados del siglo XIX. En ese sentido hay bastante paralelismo con Irlanda, lo que pasó con Irlanda. Lo que pasa es que Irlanda emigra fundamentalmente a Norteamérica, los irlandeses, y es una hambruna causada por la peste de la patata, ¿no? Y los gallegos fundamentalmente emigran en ese momento hacia Cuba. Incluso hay una parte de gallegos que van a sustituir a esclavos, ¿no? Son llevados allí como reclamos, les dicen venís al paraíso, y se encontraron que era, bueno, había el paraíso, pero no era para ellos en ese momento, ¿no? Pero bueno, América le dio todo. Cuando Galicia, por ejemplo, se crea el himno gallego, la primera vez que se interpreta es en La Habana, a principios del siglo XX, en 1906. El primer periódico en gallego que se hace es en Argentina. La propia Academia Gallega de la Lengua se crea también en la emigración. De alguna forma, Galicia encuentra en América esa tierra prometida que soñaban los emigrantes, ¿no? Manuel, hace más de una semana murió Ernesto Sábato, y Ernesto Sábato compartía contigo esa doble condición de ser un escritor, pero al mismo tiempo tener una militancia política en pro de los derechos humanos. Él firma en Argentina el famoso documento de Nunca Más. La plataforma ciudadana Nunca Más, que tú también firmaste y haces parte, habla muy fuertemente de tu compromiso político, de tu compromiso social en pro
y en la defensa de la causa ambientalista. ¿Cómo es esta doble vida de un escritor que también tiene una profunda militancia política y qué consecuencias te ha llevado este doble trabajo, periodísticamente, literariamente? Hay una idea de un escritor portugués, Miguel Torga, ya fallecido, también una persona muy interesante, ¿no? Era médico de profesión y muy comprometido con su tiempo también. Y él decía, el primer compromiso del escritor es escribir. Pero después añadía, había una subordinada, ¿no? Decía, pero todo lo que escribe lo compromete, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la literatura no puede ser subalterna de ningún otro discurso, ¿no? No puede ser una especie de instrumento propagandístico, no puede ser estar al servicio, digamos, de un programa concreto político, pero yo creo que estando claro eso, que la literatura, digamos, siempre tiene que ser soberana, si alguna bandera puede levantar, no sé, sería la pirata o la bandera del libre pensamiento, ¿no? Pero es verdad que el trabajar con las palabras, con el lenguaje, supone, de alguna forma, obliga a preguntarse sobre el sentido de las palabras, ¿no? sobre el sentido de la existencia. Es decir, uno está, por una parte, tiene que estar un poquito por encima o por debajo de lo que llamamos realidad, ¿no? Elevarse, procurar elevarse sobre la realidad inmediata, pero también uno tiene que estás en el medio del mundo, ¿no? Estás en el medio del mundo. Elías Canetti decía que el escritor o escritora tienen que ser custodiar el sentido de las palabras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una conexión ecológica con lo que es la literatura, ¿no? No en el sentido más etimológico, más ecológica, cuando trabajas con las palabras, cuando trabajas con, incluido el silencio, que es el silencio, hay silencios muy significativos, ¿no? El lenguaje del silencio, Samuel Beckett, ¿no? Pero cuando trabajas con las palabras, literariamente yo creo que es como si volviesen a brotar otra vez las palabras. Es decir, también luchas o registras los procesos de intoxicación, de contaminación, de dominio que se ejerce en el campo del lenguaje, ¿no? Y eso es, yo creo que toda la literatura universal, si nos remontamos a los orígenes, en la propia literatura oral, yo diría que toda la literatura es esa literatura, todo lo que pienso que es buena literatura es literatura comprometida. Es interesantísimo, por ejemplo, leer, yo creo hacer una lectura con ojos no simplemente eruditos sobre obras como la Odisea, ¿no? Y nos llevamos grandísimas sorpresas porque son obras muy comprometidas. Realmente muy comprometidas. Sí. Pero después de esa interesante respuesta, Manuel, para nuestros televidentes, tú que estás, dijéramos, llegando a nuestra ciudad, quisiera que nos hablaras un poco del origen de tus historias, en las que logras interrelacionar muy bien pequeñas y simples historias, dramas íntimos, con grandes asuntos históricos. ¿Cómo es ese proceso de tus historias? ¿Cómo se configuran? ¿Cómo ha sido siempre tu manera de trabajar? Sí. Un poco lo que ocurre con las historias cuando tienes suerte es que en lugar de, digamos, de buscarlas, de correr detrás de ellas, tienes la sensación de que te buscan, ¿no? Esos son los mejores momentos, cuando tienes esa sensación, ¿no? Dices, aquello que decía Kafka, decía, bueno, si estás despierto, si tienes los sentidos alerta, ¿no?
no te preocupes, siéntate y espera, porque las historias van a ir a buscarte, ¿no? Pero claro, eso es bonito pensarlo así, pero yo creo que en todo caso hay una relación de que para que te busquen las tienes que buscar. Sobre todo, a mí me interesa mucho lo que podríamos llamar lo extraordinario de la vida cotidiana, o de la vida a secas, ¿no? Creo que la vida tiene, podríamos decir de la vida que tiene como una voluntad literaria, como una voluntad de cuento, ¿no? Si la dejamos, sobre todo si la dejamos moverse, la vida se mueve mucho a la manera, y creo que la escritura, cuando aciertas, también tiene esa forma de desplazamiento, a la manera del vagabundo de Charles Chaplin, de Charlot, ¿no? Ese personaje. Por eso yo creo que es curioso, que encuentro más similitudes a veces entre la literatura y el cine mudo, ¿no? El llamado cine mudo, que a veces que con otro tipo de cine mucho más estridente o locuaz, ¿no? ¿Y cómo era la manera de andar del vagabundo? Era lo que podríamos llamar un andar simultáneo, ¿no? Esta manera de pisar al mismo tiempo, casi al mismo tiempo en los dos pies, ¿no? Y creo que si nos consideramos que ese acto de escribir, ese movimiento, que es un movimiento también físico y mental, la forma de andar de las palabras es muy semejante a esa forma de andar del vagabundo, ¿no? Porque vas pisando al mismo tiempo, fundamentalmente yo creo en un binomio que es la casualidad y la causalidad. Llega un momento que yo creo que es el mejor momento de la literatura, cuando lo que es casual parece que es causal, ¿no? Parece que es intencionado, pero no, ha ocurrido por la propia dinámica de la vida, ¿no? Y la energía que está detrás de eso, al fin y al cabo, yo creo que si algo es también la literatura, la cultura, en mejor sentido, la propia existencia humana, cuando se mueve con esa libertad, la energía que la empuja, la energía alternativa, sería el deseo. Y el escenario es, al final, es la lucha entre Eros y Tánatos. Yo creo que esa es la verdadera contradicción que hay en el mundo, ¿no? La lucha entre la vida, lo erótico y la muerte, ¿no? Hay otra metáfora que utilizas muy frecuentemente cuando te vas a referir a la literatura o a la vida, la literatura y la vida como viaje. ¿Qué tanta fuerza tiene esa idea del viaje en tu obra y en tu vida personal? Sí, es una idea de viaje no solo en el sentido geográfico, sino podríamos decir a la manera de la internacional situacionista, de un desplazamiento psicogeográfico, ¿no? Creo que toda obra, todo texto tiene esa condición de viaje, de transmigración, en el que no solo nos movemos, digamos, cambiamos de lugar, no solo nos movemos en el espacio y el tiempo, sino que también nos movemos en otra dimensión, en el sentido de vivir metamorfosis, de vivir diferentes vidas, ¿no? Yo creo que ese es el gran viaje. El gran viaje es ser... Y un libro, cuando... yo creo que realmente cuando responde a esa idea, cuando está logrado, en el fondo es un continente de diferentes vidas, está lleno de vidas que han ido mudando, ¿no? de metamorfosis. Por eso, en lugar de la literatura, el cuarto, la habitación,
en el fondo es el de Gregorio Samsa, el protagonista de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Porque cuando se nos habla de eso, de que cuando despierta Sansa y se ve convertido en una especie de escarabajo, ¿no? Claro, no tiene sentido tomar eso al pie de la letra, literalmente. Lo que está ocurriendo, y creo que nos ocurre a cada uno de nosotros, o nos debería ocurrir en algún momento, es descubrir el ser extraño que hay dentro de nosotros mismos. Y es lo que le pasa a él. Él no es que vea un bicho raro, el bicho raro es él, ¿no? Sí. Pero es el gran momento en que se reconoce, su extrañeza, ¿no? Yo creo que de las mejores definiciones del ser humano es la de la que aparece en Antígona, el coro de Antígona, cuando dice, de Sófocles, cuando dice el coro, hay muchas cosas extrañas en el universo, pero lo más extraño es el ser humano, ¿no? Y entonces, ¿para qué la literatura? Justamente yo creo que eso que llamamos lo más extraño necesitaba una boca, ¿no? Y ahí nace la literatura. Ahí nace la literatura. Pero esa boca también puede ser acallada por el silencio, o el silencio mudo del que tú hablas, que es un sinónimo del miedo, y el otro silencio del amigo, que es el silencio creativo. Pareciera también esta idea regir buena parte de tu obra, entre la creación y el miedo, entre la creación y el error o el temor por perder las cosas fundamentales. Efectivamente hay un silencio, digamos, silencio mudo sería el silencio intimidatorio, ¿no? El silencio, cuando Albert Camus escribe una especie de mandamientos para el periodismo, además los escribe en un momento crítico, porque es un momento cuando nace Combat, ¿no? El periódico Combat es un periódico de la resistencia, ¿no? Y él hace, digo que tiene muchísimo más mérito todavía cuando él, en esos propósitos para el periodismo, que para mí son también los propósitos para la literatura válidos, el fundamental, dice, es no dominar. Es decir, la función de la palabra informativa y también de la palabra poética o literaria, lo que distingue de otros lenguajes es que su intencionalidad no es dominar, sino yo creo que deja de ser literatura, claro, o periodismo, ¿no? Si pretende... Pero como ven, amables televidentes, la conversación es muy rica con Manuel Rivas y con Huber Delgado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Manuel Rivas y Huber Delgado. Para empezar en esta conversación, quiero contarle a los amables televidentes que Manuel también es un gran poeta. Vamos a hablar un poquitico alrededor de esto, voy a hacerle una pregunta. Entre los poemas que más me han tocado es uno que se llama Somos lo que soñamos ser. Uno de los versos es: somos lo que soñamos ser, y ese sueño no es tanto una meta como una energía, cada día es una crisálida, y somos lo que recordamos, la memoria es nuestro hogar nómada. Esto para preguntarte un poco cómo trabajas tú este asunto de la memoria, porque yo pienso, leyendo algunos de tus libros y de tu poesía, que es muy fuerte esa búsqueda y esa reconstrucción de memoria que hay en tu obra. Sí, bueno, esta idea, ¿no?, de que yo creo que efectivamente es así, de que somos lo que recordamos. También es verdad que podemos decir somos lo que olvidamos, ¿no? Pero en todo caso el olvido también forma parte de la memoria, ¿no? Hay dos tipos, yo creo que en la literatura están presentes como dos tipos de memoria, también en la vida, ¿no? Pero un tipo de memoria que era lo que Marcel Proust, que era toda memoria él, ¿no? En la búsqueda del tiempo perdido, llama intermitencias del corazón, que es un tipo de memoria
digamos, espontánea, ¿no? Esa idea de la Magdalena, el sabor, un sabor que de repente Te retrotrae. nos despierta tantas cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos en algún momento ese tipo de experiencia. Puede ser un sabor, puede ser un olor, puede ser un color determinado, un detalle de la vida, ¿no? Un fósforo que se enciende. Ese es un tipo de memoria, y hay otro que sería una memoria más trabajada, más laboriosa, ¿no? Más consciente, digamos, el ir a reconstruir a través de documentos y tal. Claro, en la literatura para mí lo más importante es que exista como una fusión, una masa, pero la memoria no sería nada si sería simplemente arqueología, o sería un desván, ¿no? Lleno de trastos, digamos, si no actuase ahí lo que sería la levadura, el fermento como para el pan, y que creo que es la imaginación. Es decir, la memoria para mí tiene sentido casi mira hacia adelante, no es una especie de mirada nostálgica, ¿no? Sino que es algo que se mueve hacia adelante, ¿no? Yo creo que esta idea de que somos lo que recordamos se entiende muy fácilmente en la vida cotidiana, cuando la angustia que tenemos cuando queremos recordar algo y se nos escapa. Bueno, y estos procesos de enfermedades de pérdida de la memoria, ¿no? Que los vivimos de una forma angustiosa cuando los vemos en otros, nuestros semejantes, ¿no? Cuando incluso una persona llega a olvidar el nombre de su propio hijo o del padre. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de lo importante que es la memoria, ¿no? Para seguir con el tema de la memoria y al mismo tiempo introducirme un tanto en algunas de tus obras. Esa imagen germinal que aparece en los libros a Arden Mal, la de un grupo de fascistas quemando libros en el puerto de A Coruña. Es una imagen muy fuerte que va a regir no solamente el libro, sino que también, digamos, en alguna medida va a estar también en el lápiz del carpintero. Este asunto de recuperar la memoria histórica en el contexto de la Guerra Civil Española, ¿por qué este tiempo y por qué esta época gravitan tan fuertemente en tu obra? Sí, por lo menos en una parte importante de la obra es verdad, ¿no? Podríamos decir que hay como un libro que se expande, que tendría, estando en diferentes libros, pero formarían parte de una misma, serían como círculos concéntricos, ¿no? En que el primer círculo sería La lengua de las mariposas, después El lápiz del carpintero, después Los libros arden mal, ¿no? Porque además, aunque el epicentro está efectivamente en esa terrible guerra, ¿no? El tiempo que abarcan las obras no se limita, sobre todo digamos el más extenso, que son el último de los círculos, que es Los libros arden mal, van desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el epicentro, la terrible convulsión que desata, digamos, este proceso de memoria, es lo que ocurre fundamentalmente en el periodo más duro, ¿no? de lo que llamamos la Guerra Civil Española, que fue en realidad el primer capítulo de la Guerra Mundial. Y entonces ya empezamos a ver, yo creo que hacer una perspectiva una panorámica un poco más amplia. Quiero decir que a mí el objeto no es exclusivamente, aunque también, evidentemente, lo que uno ha recibido por la memoria, o que ha leído, o que se ha documentado, o que ha escarbado, porque estaba oculto, como asunto local, sino que te das cuenta que ese asunto, sobre todo cuando se encarna en personas, se individualiza a fondo, se convierte en un asunto universal. Y la Guerra Española fue un poco la guerra de todas las guerras. Fue
la guerra de las guerras del pasado, porque ahí hay un componente, por ejemplo, religioso. Se habla, por parte del fascismo español, se denomina la guerra la cruzada, es una santa cruzada, ¿no? Aunque en el otro lado también había personas religiosas, ¿no? Pero hay un componente, digamos, de concepción de lo que sería en todo caso la religión, componente medieval, ¿no? De contrarreforma. Está presente la concepción, la relación entre el poder político y los poderes, digamos, tradicionales, estamentales, ¿no? Digamos, qué papel juega el trono y el altar, digamos, en la relación. Digamos, esos son componentes un poco del pasado, hasta la misma idea imperial de España, ¿no? Porque cuando Franco gana la guerra, recupera la idea de caudillo, del imperio, ¿no? Y sobre todo se identifica con los reyes católicos, con la idea que son, digamos, los que pusieron en marcha el llamado Imperio Español, ¿no? Bueno, pero por otra parte lo que se lucha también están las ideas sobre cómo entender, por ejemplo, el género, la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Porque claro, son como corrientes. Es un punto, la guerra, donde un poco choca todo, porque ahí digamos, en el espacio más libre pensador, por primera vez aparecen ideas también referentes a medioambientalistas, respecto de la ecología, respecto del cuidado de la naturaleza, respecto de tener una educación que conecte a la infancia con el medio, con la naturaleza. Y son guerras del futuro, en el sentido que lo que pasa en España en ese periodo, en esa guerra, se da después. Por ejemplo, en España, cuando la aviación Cóndor, la aviación nazi, bombardea Guernica, utiliza un tipo de munición, digamos, de armamento que no se había experimentado antes, que es el napalm, ¿no? Que después será muy conocido en Vietnam, ¿no? Ahí se producen por primera vez un número de miles de desaparecidos, que es algo que va a caracterizar posteriormente procesos de dictadura en Latinoamérica, ¿no? Se producen secuestros de niños. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna forma el interés que puede existir no es tanto un interés ideológico personal, sino que se constituye ese espacio histórico como el gran escenario de la humanidad, en el sentido más dramático, ¿no? Podríamos decir, y perdón que a veces uno pierde la noción del tiempo hablando de estas cosas, que la guerra de España es la guerra de Troya de nuestro tiempo, ¿no? La guerra de Troya. Bueno, inevitablemente con esta respuesta, como hizo ahora Huber, vamos a algo que el público nuestro conoce y que sé que está en una de tus libros de cuentos, y que tiene que ver con una memoria de la guerra, que es la película que todos han visto aquí, La lengua mariposa, que se origina en un cuento tuyo, y que es una bella historia de un niño y su relación con su viejo maestro. Tienen una pasión en común, la naturaleza. El niño, pues, ingenuamente no sabe de la situación política que sí sabe su padre y bueno, todo lo que tú sabes. Lo que quiero es que nos cuentes un poco como los entretelones de esa historia y del resto de historias que hay en el libro, que está muy alimentada a reconstruir esa memoria marcada por la Guerra Civil Española. Sí, lo que dio lugar a la película fue ese cuento entrelazado con otros dos relatos que aparecen en el mismo libro, yo creo que de una forma magistral, ¿no? por el guionista y el director, José Luis Cuerda, ¿no? Y el guionista Rafael Azcona. Realmente lo que se ve ahí es, y por eso antes hablaba de la condición de, siendo una historia local,
creo que tiene una dimensión universal, ¿no? Universal, sí. Porque efectivamente ocurre en un lugar y en un tiempo, pero eso ha ocurrido en muchos otros lugares, ¿no? En muchos otros De otra forma, pero ha ocurrido. Y yo he podido estar en actos donde encuentros, simposios, congresos así de autores y de escritores en lugares diferentes, así partes diferentes del mundo, y realmente me ha conmovido mucho ver cómo se conmueve la gente en cualquier otro lugar con esa historia, ¿no? Incluso con detalles. Una vez al acabar, esto era en una universidad inglesa, se levantó un hombre muy corpulento, de barba blanca, ¿no? Ya un hombre de edad, y entonces al levantarse, al terminar la proyección, yo vi que aquel hombre estaba llorando, y vino y me dio un abrazo tremendo, porque era además mucho más grande que yo, y me dice, yo soy ese maestro. Es decir, porque él era de Irán, ¿no? De origen iraniano, exiliado, y había vivido una experiencia muy, muy similar, ¿no? Y estaba completamente identificado con eso. Entonces, creo que lo que se cuenta ahí es cómo la producción de odio puede llegar a destruir lo que era un mundo más o menos feliz, ¿no? Y esa línea sutilísima de la lengua de la mariposa que trae algo dulce, que lo incorpora a sí misma, luego se va a convertir metafóricamente en la lengua que ambos manejan, el idioma que se vuelve una especie de objeto contundente, una piedra, esa última escena donde el niño está junto con los que arrojan piedra, como si la lengua ahora se hubiera vuelto precisamente contra el amigo, contra el maestro, contra el conocimiento, convertido en una cosa terriblemente amarga. Una lengua que los unía ahora es una lengua de separación y de odio, de ese odio larvado. Sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que está muy bien visto, Y ¿no? hablando de eso, ¿cómo fue tu infancia? Es decir, porque creo que tiene ese vínculos muy profundos de carácter autobiográfico el que vuelvas a estas historias. ¿Cómo fue tu infancia? Y tu relación con tu padre, que era músico y albañil. Sí, y emigrante. Sí, estuvo un tiempo en América. Tú también tienes un tío en América. Sí, también tengo. Y es verdad, porque nosotros nacimos, cuando yo nací, la inmigración en nuestro entorno, prácticamente todos nuestros padres estaban en la inmigración, o habían estado, o algunos familiares, ¿no? Esa es parte fundamental de mi infancia. Incluso la idea que a veces escenarios que aparecen, que se repiten en los libros, como el faro, ¿no? El faro en Coruña es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Lo digo de paso para hacer algo de turismo también. Pero es un bello lugar, ¿no? Ahora Patrimonio de la Humanidad. Pero yo nací allí al lado de ese faro, en un barrio de Coruña, y era el lugar donde jugábamos, ¿no? El escenario de los primeros juegos. Y el faro, que está en el extremo de la ciudad, es como en la proa, en un acantilado, y todo es montaña alrededor, ¿no? Y está el mar, un mar bravísimo, ¿no? Porque esa zona es donde empieza lo que llamamos la Costa da Morte, que es un lugar de muchos naufragios. Esa es otra parte también de mi memoria infantil, la noción de los naufragios, ¿no? Porque era algo que ocurría con mucha frecuencia, los pescadores, y allí mismo había gente que sin salir en barca, que en los acantilados son lo que llamamos los percebeiros, que recogen los percebes colgados de cuerdas, se jugaban la vida cada día, ¿no? Podía venir una ola y llevarse a la gente. Entonces, también esa idea de naufragio, la inmigración, toda inmigración también tiene un componente además de pérdida y de afecto, porque claro, emigras y pierdes mucho, pierdes lo que dejas detrás,
pero también te mueve la ilusión de encontrar algo nuevo, ¿no? De reexistencia. Y para mí la vida siempre fue eso, una forma de... También hablábamos antes con la escritura de no solo resistir, sino reexistir, buscar nuevas formas de vida. Pero fue una infancia que, claro, lo que uno recuerda es que todo lo que le rodeaba, la gente que me rodeaba, gente en la mayor parte de los casos muy humilde, gente campesinos, marineros, gente trabajadora, era una gente que tenía un tesoro. Y muchos de ellos extraordinario, de los que cada uno de ellos. escribían en el aire. Efectivamente. Los que escribían en el aire. Era un tesoro y que eran verdaderamente eran los primeros y las primeras bocas de la literatura que escuché. Bueno, después de esta bella respuesta, Manuel, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a nuestro programa Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Manuel Rivas y Huber Delgado en esta deliciosa conversación literaria con este importante escritor español que nos visita Cali, en Bogotá, y que quisiéramos que volviera muchas veces. Voy a hacerte una pregunta que tiene mucha relación con Colombia, porque es un gran poeta gallego que vivió entre nosotros, Antón Avilés de Taramancos. Aquí hizo muchos oficios, aquí tuvo unos hijos, y dejó un libro muy bello que se llama Cantos Caucanos. Y quiero que tú nos cuentes de la relación que tuviste con ese gran poeta gallego. Yo conocí, primero tuve noticias de Avilés cuando él ya se había marchado, ¿no? Y fue un personaje importante para la cultura gallega ya en su juventud, ¿no? Porque él nació en una pequeña aldea que se llama Boa, cerca de un bello lugar de Noia. La Ría es un lugar que tiene mucho de campesino y de marítimo, ¿no? Esa mezcla que hay a veces bueno, a veces no, que caracteriza el paisaje en Galicia. Entonces él se cuentan, es como un personaje legendario de lo que se cuenta de su juventud, porque era muy amigo de un gran pintor de la época llamado Urbano Lugrís, que ahora es una especie de Van Gogh gallego, que todo el mundo anda buscando como loco cuadros de él y que valen una barbaridad, ¿no? Pero en aquel entonces la situación no tenía nada que ver, porque el hombre pintaba literalmente por la comida y por el vino, ¿no? Y era, ya digo, ahora es algo extraordinario, ya falleció, y era muy amigo de Avilés. Avilés era un poco el joven que lo acompañaba, y las cosas que se cuentan de Avilés de Taramancos y de Urbano Lugrís dan para un libro de cuentos, ¿no? Porque, por ejemplo, iban, cuando a veces tenían problemas para dónde dormir, iban a casa de otro amigo y dormían debajo de un piano. Entonces dormía Avilés, ¿no? Debajo de un piano, y Urbano le decía: tienes que dormir debajo del piano para formarte como poeta, ¿no? Y de ahí ese don de la rima que tenía, lo atribuían a dormir debajo del piano, ¿no? Y cosas realmente muy humorísticas y de interrumpir. Había un grupo poético que era un poco rancios, un poco muy afectos, digamos, al régimen de entonces, un poco de una poesía muy cursi, ¿no? Y entonces ellos tenían el atrevimiento de, cuando estaban estos poetas recitando, entraban en la sala y decían: una de calamares, ¿no? Como quien pide una consumición en un bar, y salían corriendo, claro, porque los otros... y decía el poeta, igual decía uno de estos poetas, decía: ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave?
y decía Avilés de Taramancos, la tengo yo aquí, y nombraba una parte de la anatomía, digamos. Entonces, cuento esto porque era un personaje que ya tenía esa presencia. Una vez que se marchó, fue creciendo la leyenda de Avilés de Taramancos. Y regresa luego ya un hombre maduro, regreso, después de 20 años en Colombia. El regreso es importantísimo porque es el retorno tanto por la obra que traía y la que escribe allí, como por su trabajo también como, podríamos decir, animador cultural, ¿no? Él tiene una taberna que se hizo muy popular, que reunía los fines de semana escritores y escritoras de muchas partes de Galicia, allí en Noia, y después también fue concejal durante un tiempo en este lugar, y fue realmente muy importante su tarea. Dejó una huella muy grande. Después, por desgracia, la enfermedad lo paralizó, ¿no? Pero siguió hasta en la cama del hospital, escribió hasta el último momento, como quien escribe con la sangre, unos versos maravillosos, ¿no? Maravilloso saber más de Antón Avilés de Taramancos, que estuvo casi 20 años en Colombia. Tuvo mujer colombiana y 3 hijos. Sí, uno de sus hijos es un prometedor cineasta. Sí. Hablemos de esa relación que tienes con el cine, o que tu obra tiene con el cine. Una relación a veces tensa, a veces muy fructífera, pero buena parte de tu obra ha sido llevada al cine. En el momento todo es silencio, también está siendo montada. Sí, Todo silencio está previsto el rodaje en septiembre, después de verano, septiembre-octubre, ¿no? Y hay una parte menos conocida que tiene que ver con cortos, ¿no? Cortos cinematográficos hechos por gente, por ejemplo, Julio Alves, un portugués, hizo ahora sobre uno de los relatos de un partido de fútbol que se llama El Partido de Reyes. Y lo más conocido es La lengua de las mariposas y El lápiz del carpintero. Pero después hay también otras obras, ya digo, algo menos conocidas. Yo les tengo mucho cariño a todas. Me gusta mucho el cine, pero además creo que independientemente de la fortuna, digamos, con que se llevaron adelante las obras, sí se llevaron con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, ¿no? Y creo que el lenguaje, la relación entre literatura y cine, que muchas veces se presenta de una forma conflictiva, ¿no? Como diciendo, no, siempre es mejor, suele decirse eso, siempre es mejor el libro, ¿no? O siempre es mejor la novela, la película. Bueno, tenemos casos también al contrario, ¿no? O hay casos en que son extraordinarios, porque yo creo que son ventanas diferentes para ver un mismo paisaje, una misma historia, ¿no? Una psicogeografía, pero en la que trabajan con diferente intensidad los sentidos, pero son complementarios, ¿no? Y creo que el cine le ha hecho mucho bien a la literatura. Por supuesto, la literatura desde sus orígenes nutrió al cine, ¿no? Pero hay casos maravillosos de encuentro, como, por poner un ejemplo, Dublineses de John Huston, en el que lleva a la pantalla la obra de Los muertos de James Joyce, ¿no? No sabemos muy bien decir qué es lo mejor, y tampoco tiene sentido preguntárselo. Son dos joyas, ¿no? Manuel, y además de tu relación con el cine, eres un periodista, has escrito sobre periodismo, entiendes muchísimo del oficio, incluso has publicado grandes reportajes, varios libros alrededor de tu oficio. Estoy aprendiendo. Pero digo, es una pregunta para nuestros televidentes, es ¿cómo ha sido tu relación con el oficio periodístico y el reportaje, que es como donde más has trabajado? A mí me parece que es el gran género, ¿no? Y es un género, yo diría que tanto periodístico como literario, ¿no? El reportaje. Para mí, y es también a veces otra dualidad
que algunos presentan como algo conflictivo o en todo caso diferente. El periodismo es por decirlo de una forma simple, una rama de la literatura, ¿no? Claro, esto requiere una cierta explicación, un cierto matiz, pero lo que sí estoy absolutamente convencido de algo, tengo claro, es que el periodista, cuando escribe, tiene que ser un escritor y tiene que trabajar con la misma voluntad de estilo que se puede hacer un cuento, un poema o una novela, ¿no? Tienes que poner un titular con la misma intensidad con la que escribes un verso. Es verdad que eso no significa, porque cuando dices eso parece que estamos hablando de hacer un tipo de periodismo como muy barroco, parece que cuando hablas de literatura que hablas de florituras, ¿no? No, la precisión a veces, la contención también son instrumentos fundamentales en la literatura. Hablábamos antes de Rulfo, ¿no? Cada cuento de Rulfo es una obra de economía también, ¿no? Literaria, ¿no? En la que conocía lo que un amigo nuestro, un escritor acá, decía el arte de tachar. El arte de tachar, sabía condensar, y para condensar hay que tachar, hay que es verdad, sí. Y yo, para ilustrar esto, quizá puedo contar una experiencia personal. Empecé muy joven a trabajar en periodismo cuando estaba estudiando lo que llamamos aquí bachillerato, ¿no? Tenía 15 años. Realmente empecé a trabajar, a hacer cosas ayudando en la redacción, lo que llamamos meritorio, de hacer de mensajero, de llevar papeles, teletipos, de ir a buscar sobres, artículos y por ahí. Pero después, cuando fui a la universidad, que tuve que ir a Madrid, que era donde había periodismo, y fui trabajando ya, quiero decir que escribía también desde allí para ganarme la vida. Pero recuerdo uno de los primeros ejercicios que me mandó un profesor, que yo escribí con mucho mimo, mucho cuidado, claro, porque era... Y cuando los devolvió, él literalmente me lo tiró encima de la mesa y me dijo: esto no es periodismo, esto es literatura. Y él me lo dijo así como muy despectivo, ¿no? Muy crítico. Pero yo me marché muy contento. Quedé muy contento y dije, bueno. Vienes a presentar en la Feria del Libro tu última novela, Todo es Silencio. La historia de estos tres amigos metidos en el mundo del contrabando, pero luego las circunstancias históricas los van a llevar a verse comprometidos en un nuevo mundo, en un nuevo monstruo que aparece en Galicia, que es el narcotráfico. Tú sorteas con una enorme eficacia poética esas tentaciones del amarillismo, del gangsterismo, tan comunes a las novelas de narcotráfico. ¿Qué tan importante es para un escritor, en efecto, trabajar un tema como estos y qué tan fuerte es el tema en la actualidad, el tema del narcotráfico dentro del mundo de Galicia? Sí, digamos que ese es el contexto histórico, ¿no?, en el que pasa la historia, porque además se produce, digamos que ese es el momento crítico. Hay dos periodos en la novela, también son dos periodos generacionales, ¿no?, en que la primera parte es fundamentalmente esta historia de estos adolescentes, son amigos, y que además es gente que se mueve en un paisaje a la orilla del mar. Sus padres... o los padres de parte de ellos trabajan en el mar, son pescadores, y el mar también tiene una relación muy especial con el mar, porque el mar, digamos que trae cosas, ¿no? El mar siempre fue ese camino extraordinario, esa frontera abierta, y entonces también el mar escribe de alguna forma en la arena, ¿no?, con aquello que arroja. Podríamos contar la historia, esa historia de Galicia y la historia de la humanidad, con lo que el mar
vomita sobre la arena, digamos, ¿no? Porque puede ser al principio naranjas, un paisaje maravilloso de un barco que escora y aparece Galicia, que no hay naranjas, y de repente te encuentras la playa llena de naranjas y aparecen pues, otro día maniquís, ¿no? Van recogiendo muñecos allí. Pero otro día aparecen ataúdes, en fin, el mar de alguna forma está contando la historia de la humanidad allí. A mí digo que es el momento histórico muy intenso porque se pasa de una modalidad, digamos, de contrabando más doméstico, aunque hay una cierta internacionalización ya cuando se produce el contrabando de tabaco, ¿no? Porque están implicadas también las multinacionales y todo eso, ¿no? Pero digamos que lo que sí representa una transformación, una, por decirlo así, metamorfosis decisiva en la historia delictiva, digamos, y que afecta a la gente, que afecta a la población, que afecta al territorio, que afecta a todo, es cuando se pasa a lo que llamaríamos la globalización delictiva que supone el narcotráfico, ¿no? Entonces cambia, en poco tiempo cambia muchísimo la vida de la gente, ¿no? Ya no solo por el dinero, sino porque yo creo que lo que intenté es que en la novela que, digamos, que se viese que la droga más potente y el narcótico más poderoso es el poder. El poder, el querer tener poder sobre los demás, ¿no? Porque uno puede acumular riquezas, pero siempre se quiere ir más allá, ¿no? Dices, bueno, después de tener las riquezas quieres tener también las instituciones, ¿no? Eso pasó en Galicia, hubo un momento terriblemente delicado, fronterizo, en que llegó a tener estas redes, digamos, llegando a tener mucho poder, ¿no? Influencia en ciertas zonas, sobre cámaras de comercio, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Y entonces el poder oculto se emergió, se llegó a controlar entonces cuando crece mucho el poder oculto, lo que desaparece es la sociedad, se encoge la sociedad. Eso entendemos mucho los colombianos. Sí, es verdad, es verdad que voy a... Pero como siempre, Crono nos devora. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa, Yahuber, y nos vemos en una próxima emisión de este programa Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.